Este enigmático hombre se hizo mundialmente conocido por ser el sospechoso principal de 2 escalofriantes crímenes ocurridos recientemente en el estado estadounidense de Florida. Sin embargo, gracias a su evidente atractivo y magnetismo, su fama trascendió aún más, motivando a gran cantidad de mujeres a defenderlo, o incluso a suplicar que se le perdonara la vida. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final, para conocer los terribles detalles ocultos tras los sonados casos, tan tristes y retorcidos que ni siquiera la apariencia del criminal pudo salvarlo. El caso de Wade Wilson. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Wade Steven Wilson nació a mediados de los 90 en el estado estadounidense de Florida. Su padre biológico, Steven Testaseca, y su madre eran adolescentes y no podían hacerse cargo de él. Así que casi de inmediato fue dado en adopción a Candy y Steve Wilson, una pareja que iba a la iglesia con los abuelos maternos de Wade. A decir de su familia adoptiva, Wade creció como un niño alegre, que amaba a sus padres y hermanas y recibía un inmenso cariño de ellos. Pero durante la adolescencia, Wade comenzó a alejarse de su familia adoptiva, volviéndose retraído y errático. Mientras en la escuela secundaria siempre estaba coqueteando con las chicas, y además se hizo conocido como un chico rebelde y poco respetuoso con la autoridad. Así, en una ocasión fue expulsado porque estaba fumando cannabis en el baño y prendió fuego al rollo de papel higiénico. Una de sus novias por aquel entonces ha contado que durante el breve tiempo que salieron, Wade la engañó con otras chicas. Para colmo, en una oportunidad le robó dinero de la mochila. En general solía juntarse con chicos tan problemáticos como él. Todos los compañeros de clase que posteriormente accedieron a dar entrevistas sobre Wade coincidieron en que Steve y Candy eran gente súper amigable, que asistía a la iglesia y quería lo mejor para su hijo. Uno de ellos afirmó que sus padres adoptivos le dieron el mundo entero. Vivían en una linda casa en los suburbios, tenían galgos y vehículos caros, pero no solo se preocupaban por sus bienes materiales, sino que a todas luces quedaba claro que se preocupaban por su bienestar emocional. Pese a ello, a los 18 años, Wade quiso acercarse a su padre biológico. Y si bien él no tuvo problemas al respecto, lo cierto fue que a menudo el acercamiento no fue más que una excusa para pedirle dinero. Para ese entonces, Wade había desarrollado una fuerte adicción a sustancias ilegales de todo tipo, lo que complicó todavía más la relación con su familia. De hecho, a la larga fue volviéndose paranoico, delirante y depresivo, lo que hizo que Candy y Steve experimentaran una sensación de pérdida cada vez más aguda. Aunque se cree que no tenía empleo estable y solía hacer locuras, como romper los vidrios de los autos por mero disfrute, de algún modo u otro el joven se las había arreglado para evitar los problemas con la ley, porque después de todo, su faceta errática y violenta convivía en perfecta armonía con un carácter dulce y encantador, que sumado a su atractivo físico,
solía abrirle las puertas con las mujeres. Para entonces, Wade distaba de ser el personaje con la cara tatuada en quien se convertiría posteriormente. Carismático e inteligente, en las fotos de aquella época se le veía con una enorme sonrisa. Fue así como sedujo a Kelly Matthews, una joven a la que conoció por internet hacia finales de 2017, y con quien pronto inició una relación. Pero las cosas estaban a punto de cambiar dramáticamente. En febrero de 2018, tras consumir drogas, Wade tuvo un episodio de violencia y por primera vez golpeó a Kelly. Posteriormente aceptó a ir a un centro de rehabilitación cercano, pero luego cambió de opinión y dijo que prefería ir a uno en Los Cayos de Florida, que estaba a unas 3 horas y media de donde vivían. Se pelearon en un estacionamiento cuando su novia creyó que le mentía y que realmente quería ir a Los Cayos para encontrarse con otra mujer. Al volver al auto, Wade la atacó, apretando su cuello con tal fuerza que ella se desmayó. A continuación, la empujó contra el piso del vehículo, le cortó la ropa con un arma blanca y supuestamente la agredió sexualmente. Incluso, Kelly ha afirmado que le mordió la cara, tal y como puede verse en las imágenes que ella misma tomó y guardó. Al final, la liberó antes de llegar a Los Cayos, le entregó las llaves del coche y se subió a otro auto con una mujer. Kelly condujo de regreso a toda velocidad y fue directamente a la policía para explicar lo sucedido. Sin embargo, las autoridades no tomaron cartas en el asunto y Wade continuó como si nada. A mediados del año siguiente, una nueva chica cayó en sus garras. Su nombre era Melissa Montanez, una madre soltera que quedó fascinada con la personalidad de Wade, a quien describía como amable, cariñoso, divertido y compasivo. No obstante, apenas 2 semanas después de iniciado el romance, Melissa descubrió con horror que tras esa fachada se ocultaba un monstruo. Todo ocurrió cuando abusó de ella en todas las formas imaginables, lo que la llevó a denunciarlo con la policía. Pero cuando el astuto Wade le echó la culpa a las drogas y al alcohol, diciéndole además que era bipolar y necesitaba volver a tomar litio, ella aceptó darle una segunda oportunidad y retiró los cargos. Melissa no lo sabía, pero pronto se arrepentiría de su bondad. 3 meses después de aquel incidente, exactamente el domingo 6 de octubre de 2019, los eventos terminaron por precipitarse. Esa noche, una mujer llamada Christine Melton y su amiga Stephanie fueron a un bar a escuchar música en vivo. Christine, nacida el 31 de mayo de 1984 en Florida, se ganaba la vida como camarera y, sobre todas las cosas, mantenía unida a su familia y a sus amigos. Aunque hermosa físicamente, quienes la conocían sabían que su belleza se opacaba ante su carácter. Porque, por encima de todo, Christine era leal y protectora con sus seres queridos. También tremendamente divertida y poseedora de un sentido del humor algo negro e ingenioso. Además, era una mujer aventurera. Le encantaba viajar, las montañas y la playa. Todas esas cualidades la habían convertido en la tía favorita entre sus sobrinos. Durante esa velada, mientras las amigas charlaban y compartían unos tragos, Christine no pudo evitar fijarse en un apuesto joven que llevaba rato observándola. Era como si su mirada la atravesara por completo, haciéndola sentir la mujer más deseable sobre la tierra. Un rato después, Stephanie se despidió, no sin antes pedirle a su amiga que le avisara cuando ya estuviera en casa. Pero Christine no se reportó en las horas siguientes, y al amanecer nadie cercano había tenido noticias de ella. Mientras, a la misma hora, otra mujer llamada Diane Ruiz se preparaba para ir a su trabajo.
Nacida en Florida el 17 de septiembre de 1976, Diane tenía 2 hijos y vivía con su prometido Scott Hannon. Cada mañana él se iba antes y a ella pasaba a buscarla un compañero del lugar donde trabajaba como camarera. Pero justo ese día, el colega no pudo presentarse, de modo que Diane se fue sola. No obstante, no solo nunca llegó a destino, sino que desde ese momento sus allegados le perdieron el rastro. Entretanto, al seguir sin noticias de Christine, sus familiares decidieron alertar a las autoridades. De tal modo, ese mismo lunes la policía se presentó en la casa y al no obtener respuestas ingresaron a la vivienda. Una vez en el interior, los agentes se toparon con un cuadro terrorífico. La mujer de 35 años yacía sin signos vitales. Su cuerpo estaba atado y envuelto con signos de lucha provenientes de las uñas rotas y hematomas internos y externos. Asimismo, pudo comprobarse que faltaba su auto. Mientras, la familia de Diane se puso en contacto con la policía, que a su vez levantó un informe de persona desaparecida. Al día siguiente, al tiempo que se investigaba el caso de Christine, las autoridades iniciaron nuevas búsquedas para dar con el paradero de Diane. Casi a la misma hora, Wade se presentó en casa de Melissa. Iba en un auto que ella no reconoció, y como días antes se había llevado el suyo sin permiso, ella estaba muy enojada, lo que derivó en una pelea. La discusión escaló hasta llegar a insultos, agresión e intimidación. Después, Wade la golpeó y sujetando su cuello con enorme fuerza, trató de quitarle la vida. Pero milagrosamente Melissa se salvó y Wade se marchó a toda prisa sin dar explicaciones. En tanto, un sargento del departamento de policía de Cape Coral patrullaba con otro oficial cuando notó un buitre volando en círculos sobre un terreno sin desarrollar con árboles. A sabiendas de lo que podía significar, los 2 hombres se detuvieron y fueron a inspeccionar la zona. Entonces, justo detrás del descampado cercano a un almacén local, descubrieron un cuerpo femenino en estado de descomposición. Como resultado se aseguró el área, y los detectives comenzaron una investigación, comprobando de inmediato que había huellas de neumáticos en el césped, pero debido a la altura del mismo, no fue posible encontrar impresiones reales. En cuanto a la identidad de la víctima, se presumía que pudiese ser Diane. Tenía la cara amoratada, la nariz y las uñas rotas y casi una docena de costillas fracturadas. Asimismo, había evidencia de actividad animal o de carroñeo. También presentaba muchas lesiones internas importantes. Hematomas en el dorso de su antebrazo izquierdo, también en el dorso de su mano izquierda, fractura del 4º dedo, más hematomas en el lado derecho, fractura del hueso hioides y tiroides parcialmente fracturada. Cuando finalmente se confirmó que se trataba de Diane, sus seres queridos quedaron devastados. Por su parte, las autoridades asumieron la difícil tarea de dar con el autor de los hechos, de quien enseguida presumieron que pudiese tratarse de la misma persona que atacó fatalmente a Christine. La hipótesis cobró fuerza cuando surgió un video de vigilancia de un vecino en el que se apreciaba un auto negro del mismo modelo del de Christine, pasando por la zona donde había sido hallado el cuerpo de Diane. Mientras, Steven recibió una llamada de su hijo, pidiéndole que llamase un taxi para salir de la ciudad. Una vez que su padre biológico quiso saber a dónde enviar el vehículo, Wade le dio una dirección de Ohio, pero lo más extraño fue que antes de colgar, y con una voz que dejaba entrever una notable excitación, Wade le terminó por confesar que había hecho algo terrible. Entonces, sin ahorrarse detalles,
se adjudicó 2 crímenes atroces. Al principio su padre dudó si creerle o no, porque si había un talento que tenía su hijo, era de saber contar historias increíbles. Pero tras unos segundos de duda, por fin decidió comunicarse con la policía y explicar lo sucedido. Eso sí, el angustiado padre les rogó a los oficiales que no se ensañaran con Wade. Poco después, agentes federales se presentaron en la dirección en cuestión y comprobaron que estacionado afuera estaba el vehículo de Christine. Luego hallaron que en el lugar el hombre mantenía bajo cautiverio a una pareja de jubilados. Wade quedó bajo arresto sin derecho a fianza, considerado como persona de interés en los casos de Diane y Christine. La prueba definitiva en su contra llegó cuando un analista de ADN halló material genético suyo en la ropa de cama de Christine. De acuerdo con el experto, las posibilidades de que el ADN coincidiera con el de otra persona distinta a Wade o la propia víctima eran de 1 en 700,000 millones. Con esa evidencia en mano más el relato de Steven, las autoridades reconstruyeron los hechos de la siguiente manera. Aquella noche de domingo, apenas se quedó sola, Christine llevó a Wade a su casa. Entonces, mientras ella dormía, él presumiblemente la atacó, y tras aplicar una descomunal fuerza en su cuello, le quitó la vida. Luego robó su auto, y en el camino se cruzó con Diane. En ese momento, ella estaba a menos de 2 kilómetros de su casa. De pronto, él se detuvo para preguntarle cómo llegar a una escuela de la zona, y tras intercambiar unas pocas palabras, cuando Diane quiso seguir su trayecto, él la atacó y procedió como hizo con su víctima anterior. Sin embargo, al darse cuenta de que todavía respiraba, Wade la lanzó sobre la carretera y acto seguido condujo hasta pasarle por encima repetidas veces con el vehículo. Consumado entonces su segundo crimen, se dio a la fuga, y en el proceso terminó por mantener cautivos en su propia casa a la pareja de jubilados. Que el repentino final de su amada Diane hubiese tenido semejantes tintes despiadados fue un duro golpe para sus allegados. Aún así, en un emotivo intento por rendirle homenaje y lidiar con la pérdida, familiares, amigos y compañeros de trabajo se reunieron para celebrar su vida y seguir adelante, convencidos de que haberla conocido fue un regalo maravilloso. Durante la ocasión, su hijo expresó a la prensa que su madre siempre se desvivió por los suyos y era una amiga querida para muchos. En cuanto a Wade, fue confinado a una diminuta celda en la cárcel de Florida, donde agregó una serie de perturbadores tatuajes a su rostro, entre ellos una cruz suástica. Ese hecho, sumado a su físico atractivo, enseguida le ganó la simpatía de muchas mujeres, negadas a creerlo capaz de los terribles crímenes de los que se le acusaba. A su fama también se le sumó ser apodado como el Deadpool Killer, pues comparte nombre con el reconocido personaje de Marvel. Semanas después, habló con una importante cadena de noticias desde la cárcel y afirmó que no tuvo ninguna participación en las muertes de Christine y Diane, asegurándole a la periodista que la primera estaba viva y bien cuando la dejó en su casa, y luego recogió a la segunda, a quien, según dijo, llevó hasta una parada de autobús. Al mismo tiempo y desde su reclusión, Wade intentó comunicarse con varias de las mujeres con las que se había relacionado sentimentalmente. Sin embargo, su situación se complicó aún más cuando Kelly quiso decir su verdad al mundo y a través de videos subidos a internet, por fin habló de su experiencia junto a él. He kidnapped me and almost killed me. I dated this man. I don't want to be quiet about this.
En el otoño de 2020, los funcionarios de la prisión descubrieron que a la celda compartida por Wade y su compañero le faltaba el marco de metal de la ventana y que había varias grietas en el grueso vidrio de seguridad. También se había quitado el taburete de metal que previamente había estado atornillado al piso de concreto. Como resultado, Wade recibió una nueva acusación, ahora por intento de fuga y daños criminales. Durante los siguientes meses, el proceso legal se fue extendiendo más allá de lo esperado, en buena medida debido a la emergencia sanitaria mundial. Hasta que, en la primavera de 2023, Wade volvió al ataque. En esa oportunidad, un agente y un perro amaestrado que realizaban controles en las afueras del centro penitenciario detectaron 2 bolsas de supermercado cerca de una zona donde se colocaban piedras para jardinería. En el interior se hallaron cigarrillos sueltos, encendedores, pastillas y una vez hechos los respectivos análisis, se comprobó la presencia de narcóticos. Según documentos judiciales, una fuente les dijo a los funcionarios penitenciarios que un hombre de confianza, es decir, un recluso que recibe privilegios especiales por ser responsable, le dio las drogas a otro hombre de confianza, quien luego se las pasó a Wade y a un segundo recluso. Posteriormente, al revisar las llamadas telefónicas grabadas, los funcionarios descubrieron que, en efecto, Wade había hablado con alguien sobre estupefacientes. De ahí en más, la policía llevó a cabo una investigación encubierta en la que lo mantuvieron más vigilado que de costumbre. Y al final, el operativo terminó con 6 personas arrestadas por cargos relacionados con las drogas. Y en cuanto a Wade, también recibió acusaciones por dicha causa. Un año después, justo para la primavera de 2024, por fin tuvo inicio el juicio por los crímenes de Christine y Diane. En principio, la defensa intentó argumentar que además de su problema de adicción a las drogas, su cliente tenía una mente enferma. En esa línea, los abogados de Wade llamaron al estrado al psiquiatra forense Mark Mills, quien afirmó que el acusado padecía algún tipo de trastorno psicótico. Sin embargo, la fiscal salió al paso, asegurándole al jurado que no solo no era creíble, sino que resultaba muy evidente que lejos de sufrir una enfermedad, los atroces y crueles crímenes de Wade ocurrieron bajo la influencia del poder, la lujuria, el control y el odio. Un momento particularmente escalofriante del juicio fue cuando Steven subió al estrado para dar detalles de la comunicación mantenida con su hijo después de las muertes de Christine y Diane. Porque, en palabras del padre, Wade fue lo suficientemente claro definiéndose como un asesino. Y a continuación, Steven procedió a revelar un detalle hasta entonces desconocido por el público. Durante la arremetida con el auto, Wade le dijo que intentó hacer que Diane quedara como espagueti. Cuando el tribunal le preguntó sobre el comportamiento de su hijo en las llamadas, dijo que se notaba excitado por sus acciones y que no mostró ningún remordimiento. Por último, Steven reveló que temió que de no denunciarlo, Wade lo hiciera de nuevo. Melissa también tuvo su turno al estrado para narrar el terrible episodio vivido con quien ahora fuera su ex. Una experiencia que a la vista de los acontecimientos posteriores le resultaba aún más escalofriante. Violent, aggressive, tried to pull me in the car physically, and I resisted. Otro detalle que salió a la luz durante el proceso fue que poco antes de iniciarse la investigación que reveló la conspiración para traficar sustancias ilegales dentro de la prisión, el acusado sobrevivió a una sobredosis de drogas. Finalmente, a mediados de junio de 2024, Wade
fue declarado culpable por las muertes de Christine y Diane. Luego, tras una deliberación de menos de 2 horas, los jurados votaron 9-3 a favor de la pena capital por el caso de Christine y 10-2 por el de Diane, cumpliendo con el requisito de la ley de Florida de al menos 8 jurados a favor. Así las cosas, el destino del célebre criminal parecía sellado, solo restando que el juez diese la última palabra. Mientras, su comportamiento aparentemente presumido y sonriente, tras escuchar el veredicto, se volvió viral en redes sociales. Consciente del revuelo y la idolatría que la figura y personalidad que el ahora criminal convicto había causado en un importante sector de la población, la fiscalía manifestó que no tenía ningún sentido defender o apoyar a Wade, ya fuese recaudando fondos para él o presentándolo como una especie de figura masculina positiva. Pero ni siquiera esas palabras parecieron surtir efecto, porque a partir de allí, su popularidad se incrementó, y gente de todo el mundo le escribió al juez con la esperanza de influir en la decisión. Parecía haber una mezcla de motivos en estas cartas, algunas buscando proteger la vida humana y otras por obsesión con su imagen. De cualquier modo, y según informaron las autoridades, la mayoría de los remitentes eran mujeres. En un principio se suponía que Wade conocería su destino el 23 de julio de 2024, pero sus abogados defensores argumentaron con éxito que 2 médicos más, un psicólogo y un neurólogo, debían evaluarlo antes. Pese a ello, los testimonios de los 2 expertos no cambiaron el curso de los acontecimientos, y la suerte del criminal parecía sellada. Entretanto, otro recluso testificó en el caso de intento de fuga, afirmando que el compañero de celda de Wade había recibido una nota de este, pidiéndole que organizara un vehículo para escapar de madrugada. Además, el testigo en cuestión afirmó que ambos sujetos estaban relacionados a través de la pandilla de la prisión conocida como The Unforgiven, que se cree que es una pandilla de supremacistas blancos. El 27 de agosto de 2024, a pocas horas de saberse la sentencia, se celebró una audiencia Spencer. El objetivo de dicha instancia consiste en garantizar que las pruebas cumplan con los estándares legales de relevancia e imparcialidad. Para la ocasión, la policía debió implementar medidas de seguridad amplias, como suele ocurrir durante los casos de alto perfil. Esa mañana, el abogado de Candy y Steve leyó una carta en su nombre que no era más que una súplica de los padres adoptivos para que el juez se apiadara de su hijo y lo librara de la pena de muerte. Y aunque la misiva hablaba de cuánto lo amaban pese a las horribles circunstancias, Wade escuchó sentado y sin demostrar emoción alguna. Después de leerse la carta, Wade tuvo la oportunidad de hablar en la audiencia, pero él se negó, aunque dando a entender que podría hacerlo más tarde. Not today. Later, when I come back, I will. Today, okay. No, I won't. Okay. Ese mismo día, pero en horas de la tarde, Wade volvió para escuchar el veredicto que cambiaría su vida por completo. Mientras el juez hacía un recuento de los hechos, el criminal se mantuvo en todo momento con la mirada altiva, casi desafiante. Hasta que, siguiendo la recomendación del jurado, el juez sentenció a Wade Steven Wilson a la pena capital por los crímenes en contra de Christine Melton y Diane Ruiz. De acuerdo con la legislación del estado, el criminal podrá elegir entre 2 métodos de ejecución: la inyección letal, utilizada por defecto, o la muerte por electrocución. En cualquiera de los 2 casos, el estado de Florida establece que el procedimiento
se realice en la cámara de ejecución ubicada en la prisión de Radford. El verdugo, a quien la ley le da la posibilidad de permanecer bajo anonimato, es un ciudadano particular al que se le paga $150 por ejecución. 2 días después de recibir su sentencia de muerte, Wade fue declarado culpable y sentenciado por un cargo de intento de tráfico de anfetamina o metanfetamina entre 28 y 200 gramos, un delito grave de segundo grado, y un cargo de conspiración para traficar con anfetamina o metanfetamina, un delito grave de primer grado. No refutó los cargos y fue sentenciado a 12 años de prisión. También se le ordenó pagar más de $50,000 en multas al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. 24 horas más tarde, y en medio de la noche, Wade dejó la custodia del condado de Lee y comenzó su viaje hacia el corredor de la muerte. Sin embargo, tal y como han informado las autoridades, su ejecución podría demorar años. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!